20 días estábamos haciendo un devocional y un texto que me llamó mucho la atención. Como el martes o miércoles le dije al pastor, no va a predicar sobre lo que usted me dijo, sino sobre otra cosa. Pero luego entonces Dios me dijo, no, predique sobre lo que él le dijo. Entonces me tocó volver a retomar el tema y fue bastante especial porque era lo que Dios quería también para la iglesia. Lo otro era para mí en su momento en el devocional y lo va a tener luego para una predicación, pero este era para lo que Dios quería para la iglesia. Le he titulado a este mensaje Religiosidad versus gracia. Religiosidad versus gracia. Este mes estamos hablando de la libertad de Cristo. De que el cristiano sepa, entienda y viva la libertad que otorga el Señor. Y eso a veces es como tan difícil a veces notarlo en el cristiano, y a veces de verdad que no se diferencia mucho entre la libertad del cristiano y de pronto el que no es cristiano. Y eso es lo que la iglesia yo sé que quiere hacer es más en este principio de año. Si usted comienza un año viviendo en libertad, comienza un año viviendo en la gracia del Señor, que comience un año disfrutando de los beneficios de la cruz, que comience un año disfrutando de los beneficios de la cruz. Quiero hacerles una pregunta a ustedes y comenzar con esto, que empecemos reflexionando ustedes y yo en esto. Ramón, bienvenido. ¿Cuál sería para ti el mayor delito que ofenda a la sociedad? ¿Cuál sería? De pronto el corrupto que le roba al pobre, de pronto el violador que abusa de una niña, o de pronto el secuestrador que roba sueños, destruye familias, o de pronto el que asesina a alguien sin culpa, como el aborto, ¿cierto? Son delitos que uno de pronto en la sociedad condenaría constantemente y radicalmente se pondría en contra de ellos. Pensando en eso, yo veo que Jesús, a lo largo de su vida acá en la tierra, en su ministerio, él trató con misericordia a los ladrones. Es más, se acercó con amor a las prostitutas. Pero hubo algo que él siempre enfatizó y fue muy radical en condenar, y era la religiosidad y el legalismo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué constantemente Jesús estaba condenando esa religiosidad y ese legalismo? ¿Por qué no otro pecado? Si bien mencionó otros pecados y habló de las consecuencias también de ellos, era muy evidente que había una condena constante al religioso, ¿sí? Representado en su tiempo por los fariseos y los escribas, y constantemente los trataba y les decía fuerte y les hablaba fuerte y con palabras fuertes. Y preguntémonos en esta mañana, ¿por qué Jesús tuvo esa condena tan radical hacia el legalismo y hacia la religiosidad? Pensemos un momentito. Y yo creo, estoy seguro, de que el problema grave que lleva en sí el legalismo y la religiosidad es que cuando usted, siendo pecador, estando lejos de Dios, cree que por sus propias obras, que por sus propias fuerzas, que por su propia capacidad puede acercarse a Dios, usted lo que está diciendo es: Jesucristo murió en vano. No necesito la obra redentora de Cristo. Y ustedes se imaginan por un momento cómo se sentirá Dios dando a su único hijo para morir por los pecados del mundo, y que usted y yo le digamos: perdiste el tiempo con esa obra redentora, de nada sirvió. ¿Para qué? Si yo puedo, por mis obras, acceder a la salvación. Buen día, permiso. Buenos días, bienvenido. Gracias. Cuando un hombre pecador no se siente tan pecador,
está entonces quitando valor y dándole la espalda a la obra redentora de Cristo. Porque cuando el hombre, siendo pecador, se cree justificar por sus propias obras, entonces ¿de qué sirvió que Cristo muriera por nosotros? Piensen en eso. Está diciendo el hombre: no necesito un redentor, yo mismo puedo redimir mis pecados. Está diciendo: no necesito que alguien perdone mis pecados. Y eso sin duda es menospreciar y es despreciar el gran amor de Dios para con la humanidad. Por eso él constantemente condenaba a aquel escriba y a aquel fariseo que se creía muy bueno, que se creía muy santo, que se creía mejor que los otros y que basaba esa confianza en las obras externas que en su capacidad humana podía hacer. Por eso para ellos les fue tan difícil creer en Jesús, creer en la obra de la gracia, creer en la salvación que Jesús trajo al mundo, porque ellos se consideraban que están en la capacidad también de acceder a la salvación. Y eso es lo que Jesús constantemente estaba diciendo. Y más fácil se arrepiente un asesino, un violador, un ladrón, que un religioso. Más fácil usted va a encontrar una persona en la cárcel arrepentida que una persona en un templo arrepentida. Sea el templo que sea. Y perdónenme si me atrevo a decir, sea la Iglesia Confraternidad de Toscana. Porque más fácil se arrepiente un pecador que sea ladrón, homicida, secuestrador, violador, que aquel que se cree justo delante de Dios. Porque nunca él va a reconocer en su vida, o es muy difícil que reconozca en su vida que necesita un Salvador. Y la carta a los Gálatas, que es lo que quiero que leamos, Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 12. Por favor, si la tenemos, vamos a leerla. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 12. Vamos a leer el primer versículo, primeramente. Algunas Biblias tienen como título estar firmes en la libertad, ¿cierto? Hay otras versiones que tengan otro título. Libertad en Cristo. ¿Cuál otra? Libertad cristiana. Bien, hay una palabra en común, libertad, ¿cierto? Lo primero que comienza Pablo diciéndole a los Gálatas es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La carta a los Gálatas, toda la carta a los Gálatas, usted se va a dar cuenta que es una constante insistencia de Pablo a que por favor vivan en la gracia, a que ellos no pretendan que la salvación es por obras, es por el legalismo, es por actos, sino que deben de reconocer de que no hay ningún acto, ninguna obra que pueda reemplazar la obra redentora de Cristo, y que es necesario que vivan por la gracia, que lleguen a Cristo por la gracia. Eso es el común de la carta a los Gálatas, es que permanezcan en la gracia, como les decía, en los beneficios de la cruz. Es también a que no se vuelvan a esclavizar en las costumbres judaicas, en las leyes del Antiguo Testamento, a que no crean que le faltó algo a la obra redentora de Cristo y que ese algo lo puede hacer el hombre. Pablo les dice: es que no faltó nada en la obra redentora de Cristo. No crean que ustedes pueden aportar algo a la obra redentora de Cristo. No crean que ustedes están en la capacidad humana de complementar la obra redentora de Cristo. Es que a ella no le faltó nada, dice Pablo en Gálatas. Ahí no hay nada, absolutamente nada que le falte a esa obra. En Cristo se cumplió toda la ley y terminó la obra de manera completa, y por esa razón Él abrió las puertas de la gracia para usted y para mí, porque toda la ley y todas las consecuencias de la ley las llevó Cristo en la cruz. Y por eso usted y yo hoy estamos abiertos frente a la puerta llamada gracia, no frente a la puerta llamada ley. Lo primero que dice Pablo en ese versículo 1 es estar firmes.
Si pudiéramos resumir en una palabra, la responsabilidad del cristiano es estar firmes, permanecer. Eso significa estar firmes, permanecer. Si hay alguna responsabilidad del cristiano es permanecer, es estar firmes. Pablo menciona esta palabra de estar firmes, de permanecer o de sostenerse firme. A lo largo del Nuevo Testamento el Señor nos ordena mantenernos firmes en la libertad. Ahí está, firmes, bien. Firmes en la libertad, firmes en la fe, firmes en un mismo espíritu, firmes en el Señor, firmes en la palabra de Dios, firmes contra las acechanzas del diablo, firmes en la posición de privilegio con que Cristo nos ha colocado, firmes en la posición de privilegio que Cristo nos ha dado. Y esa posición de privilegio es la que dice Pablo en el versículo 1, libres. Ser libres es una posición de privilegio. La libertad es un privilegio. La libertad es un regalo. Y a esto se refiere Pablo. Debemos continuar libres porque para eso nos ha llamado Cristo, para que seamos libres. Y uno se preguntaría, ¿libre de qué? Entonces, ¿de qué podemos ser libres? Pablo dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos llamó. ¿Sí? ¿Y libres de qué? ¿De qué nos libró Cristo? Sí, sin miedo. ¿Libres de qué? Del pecado, de la muerte, de la condenación. ¿De qué, perdón? De vicios, del yugo, de la carga, del peso, de las consecuencias de ese pecado, pero también del peso de la ley. Cuando yo era niño me acuerdo que en algunas ocasiones intentaba en Semana Santa cumplir los 10 mandamientos. Y yo me acuerdo de ellos y yo decía, bueno, voy a cumplir esto, y resulta que cuando yo pensé que estaba cumpliendo los 10 mandamientos, en alguno me descachaba y perdía como esa esperanza de poder cumplir ese estándar de perfección que era los 10 mandamientos. Y en la religión tradicional que usted de pronto y yo vivimos en algún tiempo, yo conocí a los 17 años de edad, no sé a qué edad usted si antes también era cristiano o fue católico, no sé, pero hay un estándar para la persona en la religión tradicional de que debe cumplir los 10 mandamientos, y sobre ese estándar encasillan, ¿sí?, la esperanza de salvación para la humanidad. Cuando yo me acercaba a ese estándar, yo me sentía confrontado con el deseo de querer hacerlo, pero con la incapacidad de poderlo lograr. Era muy duro. No hay nada más duro cuando usted se cree capaz de hacer algo y se da cuenta que no lo pudo hacer. Eso frustra. No sé si a usted le pasa. Cuando uno se trabajan computadores o hacen labores, pero yo, eso porque no me da, y a veces uno se siente impotente frente a la incapacidad de poder lograr aquello que usted creía que era capaz de lograr. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo nos colocamos frente a los 10 mandamientos, frente a la ley de Moisés. Allí usted y yo vamos a estar incapaces totalmente de cumplir a cabalidad esa ley. Humanamente usted y yo estamos incapaces de poderlo lograr. Entonces no hay esperanza. Entonces si no podemos cumplir la ley, si no podemos cumplir los 10 mandamientos, y si violando un mandamiento estamos violando todos los demás mandamientos, entonces ¿qué esperanza tiene usted y tengo yo de poder acceder a la salvación? No hay ninguna esperanza. Si el estándar de salvación y el requisito de salvación es cumplir la ley, cuando nos colocamos frente a la ley, lo que estamos sintiendo profundamente es una desesperanza, es una frustración que definitivamente nos deja en una posición de muerte. Por eso, de lo que nos libró Jesucristo con su obra redentora es de esa ley, es de que usted y yo
sigamos sintiéndonos incapaces de acceder a la salvación. Es que usted y yo podamos ser libres de las consecuencias del pecado, de la esclavitud y el yugo del pecado, y podamos acceder a ella por algo tan lindo y tan maravilloso que se llama gracia. Y vamos a ir mirando a medida que el mensaje avanza qué significa eso, qué significa gracia. Lo segundo que vemos en el versículo 2 y 3 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Miren lo que le está diciendo a los Gálatas. Gálatas, si ustedes creen que circuncidándose van entonces a poder lograr la salvación o a completar la obra redentora de Cristo, entonces el solo hecho de ustedes llegar a ese punto de circuncidarse los hace obligados a cumplir toda la ley. Y estamos hablando de más de 600 mandamientos civiles, morales, religiosos. Hoy en día hay iglesias que condicionan el día de oración a Dios el sábado. Y el día sábado o el sábado era desde viernes en la noche hasta sábado en la noche. O sea, no era solo el sábado, comenzaba desde viernes en la noche. Pero también dentro de esa costumbre de los judíos había un tiempo de cada 7 años, ¿usted qué hacía? Perdonaba deudas, ¿sí? Usted era una persona que le debía plata, usted le decía al 7º año: si no me ha pagado, tranquilo, ya no me pague, no tiene ningún problema, usted queda libre de eso. Y después de cada 7 ciclos de 7 años, también no solamente, sino que usted tenía propiedades que le había adquirido a otra persona, usted se las devolvía a esa persona. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que se preocupaban mucho y estaban preocupándose mucho por la circuncisión. Y se estaban olvidando de algo mucho más grande, que era el peso y el yugo de la ley sobre el ser humano. Y que el solo hecho de ellos querer circuncidarse le estaban obligando entonces, o estaban obligados más bien, a que toda la ley fuese cumplida por ellos. Y una vez más lo estaba entonces sacando de la gracia. La circuncisión era algo que Dios había colocado como pacto con Abraham, que al 8º día de nacido todo varón debía ser circuncidado. Todos saben aquí qué es circuncisión, ¿sí? Para el que no sepa qué es circuncisión, es que el prepucio del pene, del miembro del hombre, le cortaban para que quedara el glande expuesto, y así era una señal, primero, de que era parte del pueblo de Dios, de que pertenecía al pueblo de Dios, pero también tenía un énfasis, digamos, de higiene, de prevención de bacterias, de prevención de enfermedades. Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dijo: lo voy a marcar mediante este acto externo de circuncidar. Y en Gálatas, en la iglesia de Gálatas, había personas que decían: no, es que según Abraham, nuestro padre, también para ser cristianos debemos de circuncidarnos. Y era una batalla que había en toda la iglesia primitiva, y fue una lucha constante. Fue una lucha constante entre acceder a la gracia por medio de Jesucristo, pero también entre creer que le faltaba algo y que había que hacerlo, y eso era circuncidarse. En Hechos 15, 1, 5, esto fue tan delicado y fue tan que llevó a tanta diferencia y tanta, digamos, contienda entre los que decían que había que circuncidarse también y los que decían que no, que era suficiente con Cristo, que llevó al primer concilio. Ese concilio lo llamó el Concilio de Jerusalén. En ese concilio entonces había personas que eran judíos y enseñaban que los hermanos que habían aceptado a Cristo debían de circuncidarse, y que era necesario para ellos que se circuncidaran, porque si no, entonces no estaba completa la salvación de Cristo. ¿Cómo le parece eso? Eso era lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Y este era el peligro que había llegado a la iglesia de Gálatas. Y Pablo les dice que si ellos deciden circuncidarse, entonces están dejando de lado la obra redentora de Cristo. Se están saliendo de la gracia.
Están diciendo que la cruz no es completa, que la obra de Cristo no es completa, que había que hacer algo. Y yo espero que usted vaya pensando, vea que vamos hablando de esto en su tiempo, en ese tiempo bíblico. Hoy usted en día que cree, o a veces ha pensado que necesita hacer algo para completar esa salvación. ¿Qué me falta a mí? ¿Será que yo debo de hacer algo para completar esa salvación? Y creo que cuando creemos que la cruz no es completa, estamos enfrentándonos a un gran problema, a un colosal problema, porque es que si no es por la cruz, si no es por la gracia, es por la ley. ¿Sí o no? Si no es por la gracia, es por la ley. Y eso es un gran problema. Nunca podemos pensar que Cristo es el complemento a mi salvación, que yo hago una parte y que Cristo hace la otra. Porque estamos diciendo entonces que la obra de Cristo le faltó. Pablo les decía, o es la circuncisión o es la obra de Cristo en la cruz. Lo está diciendo en el versículo 2 y 3. O es la ley o es la gracia. O Gálatas. O me justifico por mis obras o me justifica Cristo. ¿Qué es entonces? Si creemos que podemos hacer algo para nuestra salvación, o añadir o completar algo a la obra de Cristo, automáticamente estamos dejando de lado la gracia. Estamos dejando de lado los beneficios de la gracia. Estamos dejando de lado el acto de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, el que nos haya hecho libres, y que haya responsabilidad de nosotros la salvación. Y eso es lo que Pablo quería decir a los Gálatas. ¡Ey, cuidado, pilas! Que si ustedes dicen que deben de circuncidarse, entonces ustedes están asumiendo toda la responsabilidad de su salvación, pero también la responsabilidad de las consecuencias del pecado sobre ustedes. Porque si Cristo nos lleva las consecuencias del pecado de la humanidad, ¿quién las lleva? La humanidad. Si no es Cristo quien carga nuestros pecados, ¿quién los carga? ¿Quién más? Diga yo. ¿Sí o no? Mire, cuando usted y yo decidimos justificarnos por nuestras buenas obras, lo único que estamos haciendo es convirtiéndonos en religiosos. Cuando usted y yo creemos que podemos ser salvos por las buenas obras que hacemos, lo único que estamos haciendo es que estamos convirtiéndonos en religiosos. La religiosidad o el legalismo nos lleva entonces a que nos sometamos a la ley. Cuando la ley, según Pablo en Gálatas 3:24, ahí atrásito, mire lo que dice, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a ¿quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, ¿cierto? Por la fe. ¿Qué era la ley? La ley era simplemente el mostrario, era el revelar la condición del corazón de la humanidad. Este es el hombre. Era mostrarle cuál era la capacidad de pecado que podía tener el corazón del hombre. Pero la ley nunca fue la solución. La ley fue el camino para llevarnos a la solución. No hay una buena solución si no hay un buen problema. Yo no puedo decir, esta solución fue muy buena. Sí, pero ¿cuál era el problema? Era directamente consecuente con la solución, era directamente consecuente con el problema. Uno piensa en eso. O sea, el problema era muy grande. El problema era que estábamos alejados de Dios y que no había forma de llegar a tener una comunión con Él nuevamente. Y la solución debía ser también muy grande, porque el problema era muy grande. A un gran problema, una gran solución. Y esa gran solución era eso, que Cristo muriera por nosotros. Por eso la ley no era la solución, la ley simplemente te mostró que eras un pecador. Pero la ley lo que dijo es, mira, este eres tú. Este es el pecado que hay en tu corazón. Y te voy a llevar a la solución. Cuando usted cree que no necesita algo, usted no lo busca. ¿Sí o no?
Cuando usted cree que no necesita algo, usted no lo busca. Y eso hizo la ley. Nos llevó a la necesidad de Cristo. La ley hoy en día sigue operando. La ley hoy en día sigue trabajando. No para llevarnos a la salvación, no para darnos salvación, perdón, sino para llevarnos al reconocimiento de que necesitamos un Salvador que pague esa ley por nosotros. Porque usted y yo nunca vamos a poder pagar. Como les digo, Pablo les dijo también a estos Gálatas de que si ellos decidían circuncidarse, estaban obligados entonces a cumplir toda la ley. Absolutamente toda la ley. Lo tercero que veo en el versículo 4 y 6, vamos a leerlo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Tengan en cuenta esa palabra: de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren qué tan especial es. Presten mucha atención a este punto también. Yo le he titulado: la gracia nos sostiene y la fe nos justifica. Cuando decidimos vivir a nuestro modo o pretender que podemos hacer algo para justificarnos ante Dios, estamos siendo esclavos de nuestra religiosidad. Y estamos yéndonos en contra, como decía el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Y por qué están otra vez esclavizándose? Le está diciendo Pablo a los Gálatas. Si ustedes llegaron libres, ¿por qué van a terminar siendo esclavos? Cuando usted y yo decidimos entonces caernos de la gracia, porque mire lo que dice el texto, dice: ¿sí? Cae de la gracia. ¿Sí o no? ¿Quién lo dice? O es una versión diferente. ¿Cómo dice? Habéis caído, en el versículo 4, habéis caído. Mire, la gracia es la que sostiene al cristiano. Es como si Dios nos llevara de su mano cargados, sostenidos, como con sus brazos aquí. Como usted diciendo: es que te necesito, eres mi padre. Pero cuando usted dice: no, yo puedo hacer algo por mi salvación, no, yo puedo ser bueno, no, yo hago buenas obras, no, yo creo que puedo ganarme mi salvación, usted lo que hace es que prácticamente está abriendo los brazos de Dios y usted está cayendo de la gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo en estos versículos. Por eso le titulé: la gracia nos sostiene. Yo no concibo y creo que no sería capaz nunca de seguir viviendo la vida cristiana si no fuera por la gracia. No sé cómo un cristiano puede vivir la vida cristiana si no depende de la gracia. Si cree que es por sus obras, porque entonces no siempre hacemos lo bueno. Porque no siempre nos levantamos con ese mismo deseo. Porque no siempre estamos en la misma condición. Por eso la gracia es la que nos sostiene, hermanos. Por eso lo que nos justifica no es nuestras obras, sino la fe en Cristo. Es la fe en que en un día llevó mis pecados en la cruz, quitó el yugo de la esclavitud en la cual yo me encontraba. Y también esa ley que estaba allí condenándome, Él la clavó, la llevó en la cruz. Y dijo: ya yo la cumplo para que tú vivas. Yo muero para que tú vivas. Yo la cargo para que tú no tengas que cargarla. Y eso es gracia. Y eso es un inmenso amor de Dios con la humanidad. Pero no entender eso es vivir una vida cristiana condenados día a día. Por eso es muy difícil para el cristiano que no ha comprendido la gracia vivir la vida cristiana. Es muy difícil. Es muy difícil si usted cree que usted hoy está bien con Dios porque fue al culto, porque fue al ayuno, estuvo en la vigilia. Es complicado, porque cuando usted no lo puede hacer, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Miren, miren esto. Es un esquemita que hice para que comprendamos un poco de lo que les quiero hablar y lo que les estoy hablando. Primero tenemos el hombre, ¿sí?, queriendo llegar a Dios. Ustedes ven la flecha hacia donde se dirige, ¿cierto?
vemos que el hombre cuando se coloca en dirección a querer llegar a Dios, lo único que tiene para creer que puede llegar a Dios son buenas obras, sacrificios, justificación propia, pues no soy tan malo, no, sí, hay más malos que yo. O el concepto de Dios, que yo creo que es el Dios y yo llego a Dios de mi manera, a mi manera, por mi forma. Y eso lo que está haciendo es que usted y yo estamos siendo religiosos. ¿Sí? Más o menos entendemos el diagrama. Miren que yo coloqué el hombre grande, Dios pequeño. Quiero que miren porque lo hice a propósito. Cuando yo creo que puedo hacer algo, que es que yo tengo que hacer algo, que es que yo estoy en capacidad de lograr algo para acercarme a Dios, lo único que tengo son buenas obras, sacrificios, justificación propia, concepto errado de Dios. Y eso lo único que me lleva a calificarme es como un religioso. Pero lo que realmente tiene Dios para nosotros y el plan de salvación que Él tiene para nosotros es Dios grande, yo pequeño, y ya no es la flecha de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, en la cual yo no busco a Dios, Dios me busca a mí, porque yo no amé a Dios primero, Él me amó primero a mí, porque aún muerto en mis delitos y pecados, Él me amó y Él se acercó a mí. Y eso es el plan de salvación para Dios, para nosotros, perdón, de parte de Dios. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada. De nosotros no tenemos nada, pero de parte de Dios está la provisión. Como dijo Abraham, Dios proveerá. Dios proveerá para el sacrificio. Y estamos parados frente a Dios, pero Él provee la solución para esa salvación que no teníamos. Y esa solución se llama Jesucristo. Y eso se llama gracia. Entonces, a veces creemos que tenemos que hacer algo para ser salvos. Y yo he preguntado en clases de doctrina básica y a personas, y lo voy a hacer en este momento. Alce la mano los que son cristianos acá, convertidos, arrepentidos. Muy bien. ¿Ustedes están seguros de ser salvos? ¿Están seguros que si hoy mueren son salvos? Veo que algunas manos no bajaron, no subieron como en la primera pregunta. Y esta pregunta sería para ellos: ¿por qué usted cree que no es salvo? Y dentro de todas las respuestas que he encontrado me dice: porque es que me falta. También he encontrado respuestas que no, porque yo siento que todavía hay cosas que me atraen del mundo. Otros me dicen: no, porque yo sé que yo nunca voy a ser perfecto. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, estamos diciendo: ¿sabe qué? Que entonces, para esa salvación, ¿está segura en mí? Tengo algo que yo hacer y todavía no lo he hecho. Entonces, ¿usted qué está diciendo? Entonces, la obra de Cristo no está completa. Por eso, no hay nada, absolutamente nada que el cristiano pueda hacer para ser salvo, más que aceptar el regalo. Pero no hay nada que usted pueda hacer para completar la obra redentora de Cristo. Y cuando uno está en las clases de doctrina básica, le pregunta a las personas: ¿por qué no te has bautizado? No, porque es que me falta. Y yo le respondo a decir: y nos va a faltar. Y siempre estaremos en deuda, porque nunca vamos a estar con la capacidad de pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema para que usted y yo no nos sintamos seguros de que somos salvos? ¿Será que estamos viviendo religiosamente aún la vida cristiana? Piensen en eso. ¿Será que es que entonces también creemos que pasamos de la religión tradicional y ya nos creemos mejores porque estamos acá? Pero mejores que mejores religiosos. Usted y yo nunca podremos hacer nada para completar la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque no le falta nada a ella. Porque está completa. Porque fue hecha una sola vez y para siempre. Pero entonces dirán: bueno, entonces soy cristiano, no necesito hacer nada. Un momento, es que las obras que se hacen en este espacio son diferentes a estas obras de este espacio.
Las obras de este espacio son obras para justificación delante de Dios, las cuales no sirven para nada. Mientras que las obras que se hacen en aquel espacio de la gracia son las obras que hago, que Dios ha preparado de antemano para que yo anduviese en ellas, dice la palabra. Esas obras son las que Él hace por medio de su Espíritu Santo, en el cual coloca a nosotros el querer como el hacer, para que ya lo que yo haga no lo haga para ser salvo, sino porque soy salvo. ¿Eso está claro? Las obras que yo hago siendo cristiano no es para salvación, sino por el contrario, porque ya soy salvo, las hago. Entonces ya yo no hago una buena obra, una obra de caridad, ayudo a alguien, voy a la iglesia, trabajo en un ministerio para ser mejor para Dios, sino por el contrario, por agradecimiento a que ya soy salvo, rindo mi vida y mi servicio a Dios. ¿Sí entienden la diferencia de las obras? La fe sin obra no muerta, dice Santiago. Usted no puede decir, yo tengo obras, a ver la fe. Las obras sin fe están en este lugar, religiosidad. Las obras con fe están en la gracia. Por eso el cristiano debe tener obras que reflejen su conversión. Pero también las obras sin Cristo son trapos de inmundicia delante de Dios. No sirve para nada. Porque cuando usted quiere colocar delante de sus obras, está diciendo, córrase Cristo, córrase cruz, voy yo con mi paquete de obras. Hay iglesias que creen que el bautismo es una necesidad para ser salvo, es una condición para ser salvo. ¿Cierto? Que si no se bautizan no son salvos. Es algo que también uno se pregunta. Entonces, ¿es algo que yo voy a añadir a la salvación? De ninguna manera. La Biblia dice que uno es salvo en el momento en que reconoce la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo, y lo recibe y se arrepiente. El bautismo sí debe ser consecuencia de que yo ya soy salvo. Por eso un cristiano que no se ha bautizado, hay una gran incógnita. ¿Cristiano? ¿Sin bautizarse? Consigo más bautizados que no sean cristianos, que un cristiano sin bautizarse. Escúcheme lo que le acabo de decir. Creo más en que puedan existir bautizados que no son cristianos, que todavía tienen la cabecita mojada en la piscina o del agua del río, que el cristiano que aún no se ha bautizado. ¿Qué pasa? Es que me falta, es que no soy completamente bueno, es que todavía necesito hacer algo para ser mejor, para poderme bautizar. Le dice como Pablo a los Gálatas, o Gálatas insensatos, ¿de dónde caíste? No caíste de la libertad, ¿por qué te estás esclavizando? Mucho silencio, espero que esté siendo claro con todo lo que le estoy diciendo. No me acuerdo que uno a los hijos constantemente le dice, mira, si tú haces esto y si logras ganar el año, yo te voy a regalar el celular que quieres. Ya eso inmediatamente deja de ser un regalo y se convierte en una recompensa, en algo que él se ganó. Y eso no pasa con la gracia. Dios no nos dice a nosotros, hey, si vives bien, si eres fiel a tu esposa, si vas a la iglesia, hey, si diezmas, hey, si ayunas, si no dices palabras, si no robas, si no hurtas, si no mientes, entonces yo te voy a dar la salvación. Eso ya deja de ser un regalo, ¿o no? Cuando usted le dice a su hijo que le da algo porque va a hacer algo, ya eso no es un regalo, es una recompensa que él se ganó. Entonces no llame regalo a lo que no es regalo. Si lo ha hecho con sus hijos, corríjalo de pronto como yo también lo he corregido. Porque no es un regalo, él se lo ganó porque hizo algo que yo le exigí para poder recibir eso. Entonces no lo llamemos regalo. Eso no sucede con la gracia y con la salvación. Cuando tú menos merecías, recibiste lo que no merecías. Cuando menos te importaba Dios de pronto, y se me corta un poquito la voz porque es increíble la gracia de Dios. Como sin merecer, tengo lo que nunca hubiera podido pagar. Por último, versículos 7 y 12.
El legalismo y la religiosidad me alejan de la verdadera libertad. Pablo le está diciendo a los Gálatas, hey, pilas, pilas, es que entre ustedes hay personas que le están desviando de la libertad porque ustedes llegaron a Cristo y les están esclavizando y ustedes le están creyendo a esas mentiras y ustedes están permitiendo que esa doctrina de la circuncisión la consideren incluso más importante que la doctrina de la salvación. Y es casi que el llamado de alerta que hace Pablo en el versículo 7 al 12, dice, vosotros corríais bien. ¿Qué pasó? Todos veamos bien, hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el hueco? Felipe, íbamos bien. ¿En qué momento, hermano, entonces empezamos a creer otras cosas? Y hemos conocido personas, ¿sí o no, pastor? Que comenzaron bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Pablo les decía a los Gálatas, hey, ¿qué pasó? ¿Quién les estorbó? ¿Quién les sedujo? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, es decir, no se deben engañar, que aparentemente viene como algo de Dios, pero no es de Dios. Pero es que el estorbo no es evidente, el estorbo es camuflado, el estorbo es sutil, el estorbo es engañoso. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar, aparentemente parece de Dios, pero no es de Dios. Esto no es del que los llamó, no. ¿Qué pasa? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y miren como dice en el versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo creo que ustedes han hecho pan, ¿sí o no? Ustedes saben que la levadura es algo que hace ¿qué? Es algo que se coloca poquito. La hermana que hace tortas también y parva, se echa poquito de modo que contamine la masa de manera que le dé crecimiento, ¿cierto? Que se no necesita mucho para que, o sea, no es más levadura que masa, ¿cierto? Sino poquito. O sea, es más masa que levadura, pero ese poquito es tan tremendo que hace que toda la masa se fermente, se accione con ese producto. Y ese es el ejemplo que está colocando Pablo acá. Hay un cuadro de un caballo, si usted lo ha visto, es muy común, un caballo así negro parado, y dice, la verdadera libertad consiste en hacer lo que se debe y no en hacer lo que se quiere. No sé si lo ha visto. Entonces no era ejemplo para esta iglesia, mejor. Será porque a mí me gustan los caballos y entonces dice, la verdadera libertad consiste no en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Y equivocadamente, constantemente pensamos que la libertad es hacer lo que yo quiera hacer, que eso es ser libres. Y por eso vemos a Cristo como un obstáculo para mi libertad. Y por eso cuando llega el mensaje de salvación a una persona que cree estar libre, lo primero que encuentra en la cruz es un estorbo, un obstáculo. Porque cree que la cruz esclaviza, porque cree que la cruz somete, porque cree que la cruz le quita las alas. Pero equivocadamente piensa, porque lo que hace la cruz es traer libertad. Mire, la cruz, en vez de esclavizar, la cruz trae confianza, ¿sí? En vez de cargarnos, nos hace descansar. En vez de traer incertidumbre, nos trae confianza. Y en vez de esclavizarnos, lo que hace la cruz es que nos libera del peso del pecado y del yugo del pecado. Eso hace la cruz. Un poco de levadura le da toda la masa. Yo estuve pensando en eso cuando estaba estudiando acá, y el peligro de la iglesia de Galacia era que unos pocos podían dañar toda la iglesia de Galacia. Unos cuantos podían de verdad afectar toda la iglesia y toda la doctrina de la iglesia de Galacia. Y pensando en eso, yo le cambié la palabra. De pronto no un poco de levadura, pongamos un poco de religiosidad. Puede dañar la iglesia de Toscana. Un poco, toleramos un poco de legalismo en la iglesia y se puede dañar la doctrina. Toleramos un poquito nomás, un poquitico nomás.
de legalismo, un poquitico de religiosidad, y la doctrina se puede empezar a dañar. Y aquí el Señor ha sido misericordioso con esta iglesia, porque cuando ha querido venir ese poquito, el Señor ha tenido misericordia y ha sacado ese poquito para que no leude toda la masa. Pero ese poquito es sutil, y ese poquito lo puede traer usted a veces, lo puedo traer yo. ¿Quién nos estorbó si veníamos bien? Y eso no se queda sin castigo. Dice Pablo que esas personas que traían esa teoría y esta teología de la circuncisión, esa doctrina más bien de la circuncisión, no se iban a quedar sin castigo. Porque no solamente estaban ellos engañados, sino que estaban engañando a otros. Y hay aquel que haga caer a uno de esos pequeños, dice Jesús. Por eso el cuidado no es para el otro, el cuidado es para mí. Ay de mí si permito un poco de levadura. Ay de mí si permito un poco de religiosidad. Ay de mí si permito un poco de legalismo. Aquí la llevo, aquí la traigo. Y puedo contagiar a otros. Pero que nada os estorbe. Que no se dejen engañar, porque eso no es el que los llamó. Hay iglesias hoy en día que comenzaron apoyados en la doctrina de la palabra de Dios, en la sana doctrina. Y hoy están terminando en huecas sutilezas, como dice también Pablo ahí en los Gálatas. Doctrinas de hombres, teología demoníaca, camuflada de verdad. Lo único que produce es contaminación, destrucción y muerte a la congregación y a las personas. Y comenzaron como una buena iglesia y hoy están pegadas de legalismo. Y comenzaron como una buena iglesia y hoy están pegadas de detalles, de sutilezas. Y comenzaron viendo la cruz como su ayo, como siempre su fin, como siempre su esperanza. Y hoy la cruz para esas iglesias es un estorbo. Y comenzaron compartiendo de Cristo, de la libertad de Cristo, de las consecuencias del pecado. Y hoy eso es una piedra de tropiezo para lo que desean. Y termino por esta aplicación. Creo que Dios quiere que seas libre del pecado, libre de tus temores, de tus dudas, de tu amargura, de tus complejos. Que no seas esclavo de tus pasiones y deseos. Y por eso Cristo te ofreció y ofrece la salvación. Y le voy a preguntar algo. Mucha atención. ¿Por qué crees que Él te la ofrece? ¿Por qué crees que Cristo te ofrece hoy la salvación? Porque te amó y te ama. Porque le pertenece a Él. Porque es de Él la salvación, es de su autoría la salvación. También porque Él sabe que jamás podrías acceder a esa salvación si no fuera por su Hijo Jesús. Porque ni esta vida ni todas las vidas del mundo pudieras tenerlas como ventaja para poder decir algún día gané la salvación. Por eso Él te la ofrece. Porque Él sabe que nunca podías tenerla. Por eso Él te la ofrece hoy y te la ofreció. Porque sabías que nunca podías pagarla, nunca podías lograrla. Porque Él sabía que eres incapaz y que yo soy incapaz y seré siempre incapaz de acceder a la salvación. Por eso Él no la da. Por eso es un regalo, por eso Él no la vende, Él no la negocia, Él no la condiciona, Él simplemente la ofrece. El joven rico llegó a Él con todas las buenas obras y le dijo, ¿qué tengo yo para ser salvo? Y llega y le saca el repertorio de las buenas obras. Y llega Jesús y le dice, tú eres muy buena persona, un buen religioso. Y eso me lleva a pensar que el infierno va a estar lleno de buenas personas. De personas muy generosas, muy especiales, muy buenas personas.
Tengo familiares muy buenas personas, a los cuales amo con todo mi corazón. Pero si no aceptan a Cristo, serán como el joven rico. Tienen muchas cosas buenas, pero no tienen la salvación, porque la salvación es por obras. Y eso es lo que le dijo Jesús al joven rico. Buena persona, sí, no tengo duda, pero no eres salvo. Así que el infierno estará lleno de buenas personas y el cielo de pecadores arrepentidos, de pecadores necesitados. Si ya tenemos entonces ese regalo de la salvación, ¿sí o no? Amén. Amén. Escuchemos un amén. Si ya tenemos este regalo maravilloso de la salvación y si somos libres de la culpa del pecado, ¿por qué entonces pretendemos nuevamente esclavizarnos al legalismo y a la religiosidad? Nosotros con el perro que nosotros teníamos, Chacho, muchos lo conocieron, por tanto tiempo, 16 años con nosotros, era famoso ya el hombre en la comarca. Lo llevamos con el collar y a veces cuando yo no quería tener el collar, le tiraba el collar aquí encima del cuello. Y él era libre de correr, pero él sentía que todavía estaba esclavo, entonces caminaba ahí con el collar y aquí con el collarcito tirado encima, y yo no lo tenía. Y eso me ayuda a pensar que hay cristianos así, que ahora son libres y sienten como si todavía tuvieran el collar encima. Y no andan en libertad, sino que andan ahí como si estuvieran esclavos de la ley, como si estuvieran esclavos de la religiosidad. ¿Has querido en algún momento haber hecho algo que te haga merecer la salvación? Pregúntese. Yo sí lo he pensado. A veces el creer que tenemos mucho tiempo en el ministerio o tener mucho tiempo en la obra de Cristo nos hace más merecedores de la salvación que otros. O a veces creemos también que si somos demasiado generosos, demasiado buenas personas, también eso nos hace de pronto estar más cerquita de la salvación que otros, ¿cierto? Que Dios sabe, ve que yo soy mejorcito. O también creemos a veces que hacemos obras que son dignas de admirar no solo por los hombres, sino que Dios también las admira, y que yo no creo que sea tan injusto pues de que no me pague conforme a mis esfuerzos. Él no sabe que yo me estoy esforzando por agradarle a Él. Él no sabe que yo me estoy esforzando por no hacer esto, por no hacer aquello. ¿Usted cree que Él no me va a dar recompensa? No. Porque si fuera así, mire, es difícil para nosotros entender eso, de verdad. Es muy complicado entenderlo porque nosotros estamos enseñados a que recibimos lo que merecemos. Pero en Cristo no funciona así. En Cristo funciona que nosotros, por su gracia, recibimos lo que nunca hemos merecido. Déjame decirte que la obra redentora de Cristo es inmejorable. No se va a poder mejorar porque está perfecta y ya fue hecha. Está completa y en Él lo tienes todo. Entonces, hermanos, yo les animo a vivir en la gracia, agradeciendo siempre el maravilloso regalo de la salvación y no olvidándose de que usted y yo somos merecedores del merecido. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar.